la presente exposición sobre el valor económico agregado, en sus siglas EVA, está presentada por Andrea Blanco, Alex Silva y mi persona Leonardo Consuegra. En la actualidad, los grandes cambios en las empresas se dan en la manera de hacer negocios debido a la gran parte del hecho de contar con una clientela que esté bien informada y que sea muy exigente. Esto hace que las empresas en sus numerosos sectores en un ámbito mundial no solo se van empujadas a cambiar, sino a ir evolucionando. La necesidad de ser eficientes y eficaces en estos tiempos es para poder ser siempre atractivos a los inversores y generar entre ellos la confianza necesaria para que inviertan sus recursos en una actividad que genere dividendos muy competitivos en relación con los diferentes sectores que hay en los diferentes sectores de hacer negocios. El valor económico agregado, EVA, es el importe que queda de una empresa una vez cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad proyectada o estimada. EVA es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo. Adicionalmente, aporta para que los accionistas, inversores y otras personas con intereses en la empresa puedan tomar decisiones con más conocimiento de causa. Esto representa un excelente método de incentivos que permite alinear los intereses los intereses de los empleados y directores con el de los accionistas. El EVA genera unas ventajas. Una de estas es que puede calcularse para toda la empresa o simplemente para una unidad de negocio, facilitando la evolución de la gestión de los responsables de cada unidad de negocio. Otra de las ventajas es que tiene en cuenta el riesgo con el que opera la empresa y permite hacer uso más eficiente del capital y efectuar una mejor valoración de los recursos disponibles. Y entre sus desventajas tenemos una dificultad en el cálculo del costo de capital, ya que se debe emplear procedimientos que a veces sin poseer conocimientos en finanzas muy avanzados. Y también otra de las desventajas es la implementación en las economías con altas tasas de interés, que hacen difícil obtener rentabilidades operativas superiores. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Andrea. Bueno, como mi compañero Leonardo decía, las características de EVA es que es fácil de utilizar, es una herramienta muy sencilla, contempla los riesgos empresariales, permite identificar dónde se está generando valor y dónde se está perdiendo valor dentro de la compañía. Pero provee una medición para la creación de riquezas que alinea las metas de los administradores con las metas de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas generan unas metas y les dicen a los empleados, necesitamos cumplir esta meta en X periodo, esto lo que está buscando es cumplir un objetivo, una meta que se trazó para llegar al alcance y tener una rentabilidad para los accionistas, que esos son los llamados incentivos para los empleados. O sea, ganan los empleados y ganan también los accionistas. Además que se puede utilizar en toda la cadena del negocio. Provee una medición para la creación de la riqueza que alinea todo y determina las inversiones del capital que están generando rendimiento a mayor a su costo. Por otro lado, pasa por favor, Alex, la creación de valor en la empresa. Esto es muy importante, es vital, ya que es cuando vamos a saber si sobrevivirá el negocio, ya que encontramos cuáles son los aspectos que están permitiendo generar o destruir el valor. Marca pautas o directrices para la toma de decisiones acertadas, lo cual permitirá tener una ventaja competitiva en el mercado globalizado. Esto quiere decir que en un gran estudio que hubo, es que las empresas que utilizan el EVA, el valor económico agregado, tienen una mayor ventaja y una mayor competitividad que aquellas que no lo utilizan.
Esto ya porque se utiliza bien cuando las acciones tomadas generan una rentabilidad económica superior al costo de los recursos económicos o al capital utilizado en la empresa. La creación de valor en el negocio se refiere a expectativas futuras, no a referenciadas pasadas o históricas. En relación a las expectativas, estas deben ser bien planificadas, fundamentadas, deben ser realistas y alcanzables. Se supone un compromiso por la gerencia y se debe tener unas metas fijas. También se debe crear un mecanismo de seguimiento para cuantificar el logro de estas y corregir las desviaciones que se puedan presentar. Pasa, por favor. ¿Cómo se calcula y su importancia para la organización? Es vital de importancia saber que los accionistas tienen varias alternativas de inversión, por lo cual exige una rentabilidad mínima para mantener su dinero dentro de la compañía. La rentabilidad mínima también se conoce como tasa crítica de rentabilidad, tasa mínima de aceptación de rendimiento o costo de oportunidad. De esta manera, el EVA se determina como una diferencia entre el rendimiento que se otorga a los accionistas y el costo ponderado del capital. Esto incluye el costo de la deuda y el costo de los recursos propios de los accionistas. Se debe saber que el EVA, cuando es positivo, es que se está generando mayores rendimientos a los accionistas de lo que cuesta el capital, mientras que cuando es negativo, los rendimientos son menores a lo que le cuesta generación. Esto quiere decir que estaría destruyendo riqueza a los accionistas. Esta situación más favorable si hubiera elegido otras alternativas de inversión de igual riesgo. Cuando hablamos de generar valor, esto implica un aprendizaje generativo y un aprendizaje interno dentro de la organización, lo que involucra la innovación y el desarrollo para lograr las metas del EVA. Pasa, por favor. El UID se obtiene sumando la utilidad neta de los intereses y eliminando las utilidades extraordinarias. Por otro lado, el costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación obtenida de la empresa. O sea, se puede decir que el resultado del EVA, el cálculo del EVA, es positivo si crece el valor. Y si el resultado del EVA es negativo, es que se está destruyendo el valor. Lo dejo con mi compañero Alex Silva. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Principalmente, como lo venían diciendo mis compañeros, es muy importante todo lo que han venido hablamos sobre el EVA, sobre cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ventajas, cómo se calcula y la importancia que este tiene para la organización. Ponemos el caso, obviamente, de una industria manufacturera que tomamos nosotros como referencia. Y tenemos actualmente un estado de PIG, es decir, un estado de pérdida y ganancia, y tenemos un balance general de la organización, obviamente muy especificado. Dentro de dentro de nuestro estado de pérdida y ganancia tenemos nuestros ingresos que se relacionan con las ventas, que tenemos 1.600 millones de pesos, tenemos la utilidad bruta, tenemos esos gastos financieros de la organización y la utilidad neta después de impuestos, que pues teniendo como resultado y haciendo todos los procesos correspondientes, después de pagar nuestros impuestos, la empresa cuenta con 97 millones de pesos. Dentro de nuestro balance general podemos detallar los activos netos financiados, que son 600 millones de pesos, es decir, con lo que yo cuento en mi organización, pero que son por parte de acreedores, que son totalmente financiados con la organización. Tenemos un total de activos, pues obviamente que nos dan mil millones de pesos, y tenemos acá unas obligaciones financieras que tiene la organización con su respectivo patrimonio. ¿Qué nos quiere decir esto? Como lo decía mi compañera Andrea, es muy importante tener tres factores fundamentales para este cálculo del EVA. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La utilidad neta ajustada. ¿Qué es la utilidad neta ajustada? Es el hecho de sumar la utilidad neta después de que la empresa paga mis impuestos. ¿Dónde yo saco ese valor? Lo saco del estado de pérdida y ganancia de la organización, más los gastos financieros que tiene esa organización, gastos económicos, gastos operacionales, entre otros tipos de gastos. Y esto me va a dar un valor a mí de una utilidad neta ajustada de 217 millones de pesos. Ya teniendo esta utilidad neta ajustada, voy a tener mi segundo recurso, que son las obligaciones financieras y el patrimonio. ¿Dónde saco estas dos características? Las saco de nuestro balance general. Dentro de las obligaciones financieras, pues
tenemos una tasa efectiva anual del 24% y dentro del patrimonio tenemos obviamente el 28%. ¿Qué significa el 28%? Que si obviamente los accionistas invierten un 24% de obviamente del valor financiado de la operación de mi empresa, ellos van a querer esperar un poco más y eso es el 28% que se está haciendo referencia a nuestro ejercicio. Tenemos un porcentaje de participación. ¿Cómo se calcula este porcentaje de participación? Tenemos que tener en cuenta nuestras obligaciones financieras que encontramos en el balance general entre los activos netos financiados que tiene la organización para de esa manera saber el porcentaje de participación que juegan esas obligaciones financieras. Tenemos lo mismo con el patrimonio, tenemos nuestro patrimonio, perdón, que son 350 millones de pesos entre 600, que es el activo neto financiado. Ya teniendo esto como referencia, voy a sacar nuestra ponderación, que es simplemente la multiplicación de esa tasa, como lo decía mi compañero Leo. A veces esos intereses son demasiado altos y los voy a multiplicar. Me dan estos resultados que podemos ver acá, que es del 10 y el 16% respectivamente. Ya teniendo esto como referencia, voy a sacar pues mi WACC o mi costo promedio ponderado de capital, que como lo decía mi compañera Andrea, es simplemente pues todo eso, cuánto en promedio cuesta mi capital, lo que yo tengo en mi organización. Y nos da un porcentaje de simplemente, pues, sumando la ponderación, la participación y haciendo una división, nos da el 26,33%. Ya teniendo nuestra utilidad neta ajustada, teniendo nuestros activos netos financiados y teniendo el WACC o el costo promedio ponderado de capital, voy a calcular el EVA. El EVA es la diferencia pues, de la utilidad neta ajustada menos esos activos netos financiados y ese costo promedio ponderado de capital que me da un 59 millones de pesos en la organización. ¿Qué significa esto? Que como tiene un buen valor agregado económico en la organización, pero eso también me va a permitir tomar estrategias. Dentro de esta estrategia, si de pronto nuestro EVA en la organización no es tan elevado, debemos mejorar e incrementar la eficiencia de los activos que posee la organización, reducir el plazo de tiempo y volumen en dinero de las cuentas que tenemos en la organización, hacer más eficiente y eficaz la tesorería, es decir, reducir sus saldos. Esto me va a permitir aumentar el EVA en la organización, reducir el costo promedio del capital para que así sea menor la deducción que se hace de la utilidad antes de impuestos y obviamente por conceptos financieros. Otras estrategias que tenemos acá es mejorar la eficiencia de los activos actuales, tratando de aumentar el rendimiento de mis activos que tiene la organización, aumentar las inversiones en los activos que rindan ganancias por encima del costo de lo que yo estoy financiando en mi organización, es decir, de las deudas que tenga. Adicionalmente a esto, quisiéramos también agregar de que el EVA, una manera de alzarlo, de aumentar el EVA en la organización, como es de importancia para tomar decisiones, es esta utilidad neta ajustada, aumentarla y el aumento obviamente teniendo la relación entre un precio y un valor. No es lo mismo no es lo mismo precio que valor. Puedo aumentar mi precio, pero ¿qué pasa? Es que si, por ejemplo, yo compro una maquinaria, me costó tanto, ya ese sería el precio, pero ¿cómo genera ese valor? Si yo compro una maquinaria y la pongo a producir durante 10 años, ya la maquinaria me está generando valor y agregando valor económico a mi organización. De esa manera, pues, también podemos, de otra manera, aumentar el EVA reduciendo